al doctor Marcelo, que entregarle también el saludo correspondiente, licenciado Richard. Exactamente, el saludo correspondiente, la bienvenida, gracias por estar con nosotros analizando estos temas que son tan interesantes como es promover la buena salud mental, que hace pocos días también se celebró a nivel internacional un gran evento enfocado a esta nueva forma de cultura de los amigos oyentes, especialmente acá en Ecuador. Y en nuestros días, en nuestra colectividad que todavía no logran aceptar el problema mental como algo importante. No se le presta la atención necesaria todavía. Mi estimado doctor Marcelo, buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, Ramiro. Muy buenos días, Richard. Montecristi Radio Online, radio oyentes y televidentes también. Amigues del mundo, muy buenos días y gracias nuevamente por permitirme estar en este segmento del programa para poder compartir con todos ustedes estas reflexiones sobre la salud mental. Que justamente, como decía Richard, ayer, 10 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental por una referencia que va tomando cada vez más importancia, la conciencia de la gente de cuál es el rol que cumple nuestra salud mental en nuestra vida. Porque, como decías, no le damos el valor que tiene y es una labor nuestra el tener que promover, el tener que comunicar, hacer reflexionar a las personas de que esa salud mental, cuando se pierden muchas otras cosas que van de la mano y que no hemos reconocido hasta la fecha, porque esta es la nota a tener en cuenta. El estar depresivo, estar triste, cómo impacta en nuestra vida cotidiana, cómo nos inhabilita de una u otra manera en nuestras labores cotidianas, en nuestras relaciones amorosas, en nuestras relaciones familiares. Entonces, a tener presente esto de lo que vamos a estar hablando en el transcurso del programa. Efectivamente, mi estimado Marcelo, la importancia que tiene la salud mental, cómo se ubica en la familia, qué espacio le está brindando a la familia, qué atención le está dando a la familia en los diferentes hogares de nuestra provincia de Manabí, de nuestro Ecuador. Observamos día a día problemas que existen en nuestro entorno, hechos violentos, entre otras situaciones que en muchas ocasiones no quieren o nos negamos a mencionar de pronto que sí tenemos inconvenientes, que tenemos problemas en nuestra mente, ¿no? El tema pasa porque no es visible, no podemos ver, digamos, en la conducta algo tan emergente como podía ser levantar fiebre o tener una fractura, porque son hechos observables. Pero cuando hablamos de nuestro estado de salud mental, es algo en lo que no podemos verlo con nuestros ojos. Podemos percibirlo, pero hemos estado tapando todas esas emociones con argumentos culturales como que hay que echarle ganas, como que de pronto eres un vago, como que de pronto no haces lo suficiente. Y estas son las palabras que lastimosamente le decimos a alguien que está atravesando un momento de duelo, a una persona que está atravesando un momento de depresión, de ansiedad, de angustia, porque de todo esto hablamos en psicología, hablamos en salud mental, que no es solo, como dicen, hay que estar loco para hablar de psicología o hay que ir al psicólogo porque uno está loco. No, la locura es un estado más dentro de esos estados alterados que puede tener nuestra salud mental. Pero esos son los estados graves y crónicos en el tiempo. Pero debemos ir reconociendo que cuando nos levantamos y no tenemos ganas de levantarnos, cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidos, cuando estamos ansiosos, fumando, comiendo, hiperactivos, obsesivos, compulsivos o violentos, como decías, Ramiro, estas son indicativos de una conducta de que no es lo correcto, no es algo que nos está dando felicidad, porque va de la mano a esta idea de que el bienestar no es solamente el tener cosas materiales. Efectivamente. Tengo saludos para César Ibar Cedeño Palma. César Ibar Cedeño Palma, bienvenido, doctor Marcelo, dice acá. Es uno de los fieles seguidores suyo, mi estimado doctor Marcelo. Tengo Gracias. Saludos para Alexia Lucas también, asimismo para Gladys Solórzano. Tiene mucho que ver la cuestión de la identidad de género también con el comportamiento del ser humano.
¿Cree usted que dentro de este género existe uno de ellos que es más violento, sea ella o él, por cuestiones de género o no? Ahí tenemos dos cosas, ¿no? La identidad, que ya lo vamos a topar porque mañana también se celebra un día icónico, digamos, en nuestras culturas, y lo que es la violencia, ¿sí? Que también tiene que ver con la sociedad en la que vivimos, que lastimosamente lleva miles de años imponiéndose como una forma de intercambio, de convivencia, la violencia. Efectivamente, mi estimado doctor Marcelo, tenemos un espacio más acá, mi estimado licenciado Richard. Sí, a ver si hacemos unos 5 minutitos, un ángulo breve para darle paso a la niña Montecristi, niña Manaví también, que están realizando algunas actividades acá en el cantón Montecristi, ponen su fecha de independencia y continuamos con este análisis de los temas de salud mental tan interesantes para el bienestar colectivo, licenciado Ramiro Bravo. Entonces, ¿invitamos directo a la niña a pasar o hacemos un pequeño corte y volvemos, no? Hacemos un pequeño corte volvemos y regresamos con este análisis, amigos. Comisariato Yari Zambrano, los mejores precios en nuestros marques, Bajo del Pechiche, La Pila, Colorado y San Mateo. Además, nuestro almacén principal en la avenida Metropolitana entre la calle Quito. Comisariato Yari Zambrano. Clínica Virgen de Monserrate. Atención las 24 horas del día con los mejores médicos de la provincia de Manaví. Dirección: Avenida Manta, entre calle Chimborazo y Sucre. Diseños María Belén, lo mejor en ropa deportiva y escolar a los más bajos precios. Además, diseñamos bordados. Estamos ubicados en la calle Chimborazo. Y continuamos informando, continuamos con más novedades, continuamos también a quienes están también escuchando las noticias allá en Canal 2, Televisión por Cable, GPTV, gracias. Buenos días en Quito a través de Infonoticias y nuestros amigos a través de Montecristi Radio. Qué gusto continuar con la ronda de entrevistas y el día de hoy vamos también a darle paso, amigos oyentes, a darle paso a algo interesante, las actividades por la fiesta de independencia que se vienen realizando en el cantón Montecristi, licenciado Ramiro Bravo. Efectivamente, tenemos ya en este preciso momento, queremos entregar también el saludo correspondiente a aquellos que se encuentran disfrutando con nosotros a esta hora, ¿no? Efectivo, tenemos a la niña reina del cantón Montecristi. Le damos la cordial bienvenida, buenos días, ¿cuál es su nombre? Muy buenos días, hermanos montecristenses. Mi nombre es Natalia Almendaris. Natalie Almendaris. Natalie, ¿eres estudiante de qué establecimiento educativo? Vemos que estás muy informada. Educativa General Eloy Alfaro. Licenciado Richard, buenos días. Exactamente. Gracias por tener ese placer de tener la belleza de Montecristi, en este caso las beldades en su niñez. ¿Cuáles son las actividades que ustedes están organizando y las que han organizado, así en breves rasgos para quienes nos están escuchando desde diferentes partes del país? Pues las actividades que he realizado es visitar lugares como Los Bajos, Las Pampas, Camarón de Arriba y Camarón de Abajo. Y esta semana en Colorado hubo un bingo y yo nunca dudé con ayudar con mi granito de arena. ¿Cuál es la impresión de en este caso de usted como niña representante de la belleza del cantón Montecristi al momento de brindar esa ayuda a personas que necesitan? Pues se siente muy lindo porque hay personas que necesitan una ayuda y hay alguien que les pueda ayudar. Hablando de actividades, ¿se tienen previstas otras actividades? Coméntenos. Sí, como el domingo 16 de octubre vamos a recibir a las candidatas de Manaví porque vamos a brindarles un recorrido por la festejación de Montecristi por sus 202 años. Ya, este recorrido, ¿en qué lugares se tiene estimado realizarlo? Aquí en Montecristi, en la avenida Metropolitana. En Avenida Metropolitana, conociendo todo el área urbana y comercial que tiene Montecristi, me imagino, ¿no? Licenciado. Para la zona rural no les va a llevar, invítele a la zona rural, a los sectores como las parroquias Leonidas Proaño, de pronto a Los Bajos, Sí, a recorrer, porque Montecristi tiene varios lugares agradables turísticamente hablando. Sí, también las vamos a invitar a diversos lugares. Siempre me he preguntado esto, y mi estimado licenciado Richard, y ahora tengo la oportunidad de preguntarle a la niña reina de Montecristi, ¿de dónde salen los recursos? ¿De dónde llega el cusqui, el billete?
De mi papá, el trabajo. O sea, ¿no hay un organismo que pueda colaborarle? ¿Son recursos propios? Sí, muchas. ¿No hay gestiones también? ¿Hay personas, empresas privadas que colaboran con esto? Sí, también hay muchas personas que ayudan. Que aportan también, aparte del bolsillo de su papá, como dijo usted. Sí. Caramba. Con nosotros Gladys Almendaris Palacio, niña Montecristi, y le vamos a dar a conocer las actividades que se van a presentar. Día, domingo 16 de octubre, mucha atención, Cantón Montecristi, concentración, Avenida Metropolitana y calle 9 de Julio. Hora, mucha atención, 9 de la mañana con 30 minutos, licenciado Ramiro Bravo. Anfitrión, mucha atención, gracias a nuestros amigos La Niña Montecristi, también responsable el señor Eddie Mera. Mucha atención, estas actividades inician desde las 9:45, inicio del desfile con las candidatas a Niña Manabí, acompañadas por la banda de guerra de la Unidad Educativa General Alfaro. Mucha atención, se recorrerá Avenida Metropolitana y calle 9 de Julio. Continuamos con esta agenda de actividades. A las 10:15, entrega de las llaves de la ciudad, Glorieta, Plaza Alfaro, calle 9 de Julio y Avenida, y eso también nos da a conocer, y Aníbal San Andrés. Mucha atención. 11 de la mañana, visita al santuario de Nuestra Madre de Montserrat, mucha atención, Basílica Menor de Nuestra Madre Virgen de Montserrat. A las 11:30, recorrido del Paseo de las Artesanías, calle 9 de Julio. Además, a las 12:30, caravana motorizada por las principales calles del casco urbano, calles principales, mucha atención. Y a las 13 horas, sesión de fotos en Ciudad Alfaro. También a las 13 horas con 45, un almuerzo. Y a las 14 horas con 30, hora de esparcimiento. Así nos da a conocer los organizadores de este gran evento que se va a realizar el domingo 16 de octubre del año en curso. Efectivamente, una última pregunta tengo para ti, mi estimada niña. ¿Le gusta a usted participar en estos certámenes de belleza? Claro, a mí me encanta participar en estos certámenes de belleza. Le pregunto por qué, son- porque hay muchas niñas que lo hacen porque el papá o la mamá le dice participa, pero ellas van así todo, con una carita, que no le gusta participar. No, a mí sí me encanta participar en los certámenes de belleza porque son muy bonitos y me peinan y me ponen vestidos muy lindos. ¿Ha sido ya candidata anteriormente para su establecimiento educativo, para el grado del sector, No, para el grado no. de la escuela, sí? De la escuela, no. Tampoco. Listo. Mi estimado licenciado Richard. El agradecimiento y las actividades que usted organice, como siempre, este espacio está a la disponibilidad y seguro también de su querido y respetable padre, que es quien enfrenta, imagínense, este gran desafío. De Padre y seguridad. madre, porque el papá Claro, en ciertos la lugares llega arquitecta y la mamá en Montserrat otros de lugares no, Palacios también, ¿verdad? que nos acompaña por acá. Chévere, papá y mamá, mi estimada, y se prepara desde ya, es el futuro de la reina de Montecristi y de Manabí, Claro, ¿por y de qué no Manabí. hablar también del Ecuador? Así que mis felicitaciones para ti, mi estimada niña. Gracias por Muchas habernos acompañado. gracias. Ok, mis estimados, estamos listos entonces, el licenciado, para continuar con más información a esta hora de la mañana, licenciado Richard. Detalles de la información, gracias César Iván Cedeño Palma, nos dice bienvenido doctor Marcelo, así nos está comentando, gracias a nuestros amigos, felicidades, dice a la niña Montecristi, también nos da a conocer y muchos amigos que nos envían sus mensajes por interno al 0993 37 77 09. Continuamos con la entrevista, amigos oyentes, 7 de la mañana con 45 minutos, 7 de la mañana, 45 minutos. Efectivamente, y hablando de certamen de belleza, mi estimado Marcelo, imagínense ustedes, se preparan desde ya, desde niños, van ya, desde niña en este caso, ya van con esa mentalidad de poder participar en algo agradable, un certamen de belleza donde nos olvidamos un poquito de lo que hablábamos, ¿no? Es la otra cara de la moneda. Pero es interesante realmente porque aporta a lo que venimos hablando de la orientación sexual, por ejemplo, o la identidad de género, ¿sí? Entonces, cómo influye la cultura para que un niño empiece a definirse desde muy pequeño en una identidad que evidentemente le está influyendo su mamá y su papá. En el momento que le están vistiendo de una manera, que le están peinando, como decía Natalia, ¿sí? Que por cierto no es una niña ya, tiene 10 años, ¿eh? Así que ya es una preadolescente, ¿sí? Quizás ya toda una señorita,
que hay que empezar a verla como tal, que se está postulando, ¿no? que está ejerciendo un rol social dentro de un contexto cultural que reina a la belleza. ¿Y cuál es la belleza que estamos entonces celebrando o reconociendo? ¿Sí? Y esto también tiene que ver, digamos, con los valores, con las cuestiones culturales que estamos fomentando. Y es muy interesante, entonces, como decías, Ramiro, al momento de hablar de esta orientación sexual. Con nosotros en la mañana de hoy se encuentra en el segmento de salud mental el psicólogo clínico Marcelo Marchi, con quien estamos dialogando sobre estas tendencias y estas decisiones, y también hay que respetar el punto de vista de las decisiones de los jóvenes, quienes se inclinan a géneros, y del género es casi complicado para algunos, dependiendo de la capacidad cultural, aceptar este tipo de inclinaciones, Marcelo, en la mañana de hoy, y lo que vamos a recalcar, concluyendo un tema que se ha venido alargando durante algunas semanas, licenciado Ramiro Bravo. E identidad de género. ¿De qué hablamos cuando hablamos de identidad? ¿Sí? Por eso les hacía mención de qué se celebra mañana, 12 de octubre. ¿Sí? Porque evidentemente es un hecho anecdótico e histórico que empezó con el descubrimiento de América, ¿no? Se planteaba en estos términos que desde la mirada del conquistador, ¿no? De la cultura conquistadora, que impuso una identidad para aquellos conquistados, produce un movimiento y una reacción que hoy por hoy ya no se le llama de esa manera. Después se la llamó la diversidad de las razas, y hoy hablamos de la pluriculturalidad, porque lo que se está celebrando el día de mañana es esto, el reconocimiento de la diversidad de culturas que hay, por ejemplo, en nuestra tierra. Esta aculturación que se dio en el tiempo, durante el tiempo, psicológicamente nos ha servido, nos ha favorecido o no nos favoreció. La integración, por supuesto, que enriquece, ¿sí? Cuando estamos hablando de una población cosmopolita, estamos hablando del enriquecimiento de la población, porque hay un cruzamiento tanto de razas como de culturas, costumbres, y esto hace que nos vayamos enriqueciendo, tanto del aspecto gastronómico, ¿sí? Musical, artístico, ideológico, como vamos a ir pensando, digamos, un bienestar para nuestra sociedad. Licenciado Ramiro Bravo. Efectivamente, son temas bastante, a veces incluso hasta confuso para varias personas que no quieren tocar esta situación. Resultados de imagen para la identidad de género. Por eso incluso se habla del género como algo fluido, aunque normativamente se entiende que hay dos identidades de género, femenino y masculino, correspondientemente el sexo biológico, como es el hombre y la mujer. Eso es lo tradicional, ¿no? La mirada tradicional, digamos, antigua ya, donde se veía nada más que la parte del sexo, ¿sí? Biológicamente hablando, tiene pene, tiene vagina, ¿sí? Es macho, es hembra. Pero esto es meramente una descripción biológica del cuerpo como tal. Pero el ser humano no es un animal. Entonces, cuando estamos viendo a una perra o un perro, podemos decir es hembra o es macho. No vamos a decir que tiene una identidad de género, porque no la tienen. ¿Es macho o es hembra? El ser humano no. El ser humano se va construyendo, decíamos, en este medio, donde a los pasos de los años, desde que nace, sale del vientre materno, va accediendo al mundo simbólico. Por supuesto, tiene un cuerpo, pero a veces, decíamos, puede venir con una diversidad genital, lo que llaman intersexualidad hoy en día, ¿no? Hermafrodito, ¿sí? Entonces, puede venir con esta cuestión biológica anatómica, o simplemente sentir el momento de identidad, en el momento de orientarse a los 5 años, que ya tenemos un carácter, una personalidad, elegimos si nos sentimos varón o nos sentimos mujer. ¿Cómo vamos construyendo esto? Es algo que se va dando desde la vinculación de mamá y papá, porque como lo veíamos con esta jovencita Natalia,
los padres la están identificando en el rol de mujer, ¿sí? La visten con pollera, la peinan, le dejan el pelo largo, la hacen rodete. Entonces, esa influencia que tiene de mamá y papá, ¿sí? Hace que esta joven se identifique, digamos, con ese rol que está puesto de esa influencia. Ahora, puede ser al contrario, puede ser de que mamá y papá la hayan tratado como una niña a un niño, ¿sí? Y en esa construcción, ese niño se sienta más mujer que varón. O simplemente respondiendo a un llamado biológico. O sea, los padres sí pueden influir entonces Totalmente, en su decisión. Totalmente. Imagínate que cuando una madre le da juguetes, muñecas, y le viste de mujer, o a pedido del niño por una curiosidad, que esto no está mal, ¿sí? No está mal que un niño agarre un muñeco, que agarre una muñeca, que juegue a mamá y a papá. Pero estar insistentemente posicionando en un lugar de un rol que tiene que estar definiendo, como decir el deseo de mamá o el deseo de papá, así como cuando elegimos una carrera profesional, ¿no? Un oficio, una profesión, estamos influenciados porque es el deseo de mamá y de papá que querían vernos como médico, arquitecto, albañil, futbolista, bailarín o reina, ¿sí? De belleza, ¿sí? Entonces, esta es una construcción que está influenciada por mamá y papá. Efectivamente, si nosotros observamos en cuestión de la identidad de género a una, voy a decirlo así, a una chica lesbiana, tiene una actuación media varonil. Si vemos a un chico homosexual, vemos así con actuaciones medias femeninas. ¿Cómo actúa el intersexual? El intersexual... ¿Cómo identificarlo? Porque nosotros levemente podemos identificar a la lesbiana o al homosexual, pero ¿cómo se podría identificar así de manera rápida a un intersexual? Biológicamente, el intersexual tiene una diferencia cromosómica donde influye en su desarrollo corporal. Entonces puede llegar a tener los labios vaginales más desarrollados o el clítoris más desarrollado y tender, digamos, a generar un pene, digamos, atrofiado. Me refiero físicamente, atrofiado. Que tú lo ves por la vía. Hay datos concretos físicos donde podemos ver que ese niño que está creciendo, ¿no? De 2, 3 años, tiene rasgos físicos, biológicos, que cuando va al médico le van a diagnosticar, ¿sí? Que tiene algún tipo de patología o dificultad en el desarrollo. Entonces ahí van a intervenir los médicos para ver cómo puede influenciar para que ese desarrollo de ese cuerpo sea femenino o sea masculino. Ahora, ¿quién decide, digamos, que ese cuerpo se defina por masculino o femenino? Que esa es la identidad de género, que también tiene que ver con el reconocimiento de la transexualidad, ¿sí? Con que una persona, porque siente que su cuerpo no es el que corresponde con su forma de verse, de identificarse, ¿sí? Porque puedo tener el cuerpo de varón, pero sentir como mujer, y esto es lo que plantea entonces ya desde la niñez, entrada en la juventud, estos seres que empiezan a sentirse incómodos con el cuerpo que llevan. Entonces, esto puede tener una connotación física que se detecta, digamos, médicamente, donde hay elementos probatorios de que, por ejemplo, ese niño creció con un útero, ¿sí? O los senos que empiezan a desarrollarse en la edad, digamos, de entrada a la preadolescencia, como el caso de Natalia, donde empieza a desarrollarse el cuerpo y no se puede disimular, digamos, el crecimiento de los senos, de las caderas o incluso de la menstruación. Entonces, ¿qué es lo que hace la cultura, qué es lo que hace el mundo médico cuando se encuentra con estas situaciones? Que evidentemente van a consulta los padres con sus hijos y ¿qué les dicen? ¿No? Empiezan a indagar, a hacer pruebas, estudios para determinar por qué está sangrando, por qué está teniendo ese desarrollo que no coincide con el cuerpo con el que uno le
estigmatizó de entrada, porque, vamos a decir, la partera dijo macho, porque vio testículos, vio pene, y ya determinó eso. Pero esto se va construyendo, y si tenemos algún tipo de referencia que nuestro cuerpo está desarrollando paralelamente los dos genitales, eso se va a ir viendo. Y ya les digo, esto puede ser visible como puede no serlo, porque hay casos, testimonios de personas que llegaron hasta la preadolescencia, empieza a desarrollarse hormonalmente y empieza a sentir incomodidad en su cuerpo, empieza a sentir que no encaja un niño entre niños, ¿sí? Una niña entre niñas, y no sabe por qué, porque su cuerpo le está diciendo que es niña o que es niño, pero no se siente cómodo. Entonces, ahí tenemos que ver si la causa es biológica o es una percepción que tiene ese joven, porque es lo que le llaman la disforia de género, cuando no nos sentimos cómodos con el cuerpo que tenemos. Entonces, la apreciación que tenemos de nuestro cuerpo no coincide con el cuerpo que tenemos. ¿Cómo puede ser que sí, que tengo un cuerpo y mi apreciación de mi identidad de género coincide con mi cuerpo? ¿Sí? Que es lo que antes se veía nada más como binario. Pero eso no tiene nada que ver con la cuestión de la baja autoestima, ¿o sí? Claro Porque, por que- ejemplo, en el claro caso que de influye. hay mujeres que saben que son damitas, pero que no están conformes con el cuerpo. Ah, que tengo por aquí unos rollos, que esto, que el otro. No están conformes con el cuerpo, pero tienen su identidad como dama. ¿Es una cosa, no tiene nada que ver con la otra o sí? Tiene que ver con la autoestima, como tú dices, porque cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de lo que nos apena, lo que nos hace sufrir, ¿sí? El calvario, el tormento que vive el ser humano. Claro, que porque, por debemos- ejemplo, mi estimado licenciado Richard, son pocas las mujeres que aceptan el cuerpo que tienen. De hecho, voy a decirlo de esta manera, mantienen una intimidad con alguien y ya hace varios años y todavía se salen tapando los senitos, la barriga y todo por ahí, Claro, cubriéndose parte de su cuerpo. Y son pocas aquellas que ya, bueno, ya. Supongamos una niña que, niña, ¿no? O jovencita, que ve a la reina, ¿sí? De Montecristi y no se ve reflejada como tal, porque no tiene la misma dentadura, no tiene la misma sonrisa, no tiene los mismos rasgos faciales, ¿sí? No tiene la misma tez, ¿sí? Si es blanca, si es morenita, o sea, y todo esto empieza a impactar en su autoestima, ¿sí? Porque se siente menos, puede desarrollar un sentimiento de inferioridad, ¿no? De sentir vergüenza porque no está a la altura del modelo que nos está proponiendo la cultura. Y esto es sufrimiento, ¿sí? Entonces, podemos sufrir porque no nos sentimos que el cuerpo que nos tocó es nuestra identidad de género, pero también podemos sentir sufrimiento y tormento porque nuestro cuerpo no es como el ideario, digamos, social y cultural. Entonces estoy gordito, o no mido 1,80 m, o no tengo todos esos parámetros con los que nos está bombardeando la cultura. Por eso digo, cuando hacemos este evento de la reina, estamos discriminando a mucha gente, ¿sí? O sea, estamos ponderando la belleza de algunos sobre, vamos a decir, el que no es bello, ¿sí? ¿Y cómo se siente el que no es bello? O sea, ¿Sí? hablando de la belleza física con la belleza sentimental Totalmente, e o sea, intelectual. O sea, hay sufrimiento. yo considero que en ese aspecto tiene que ver bastante la autoestima. Y en cuanto a género, tú observas a una gordita que se toma una fotografía y lo primero que trata de cubrirse los rollos. No, que no se vean los rollitos, dicen ella. Sí, toma la foto, pero que no se vean los rollitos. Y a un varón nos vale si salimos panzuditos, sin camisa, tú andas por ahí, ves a muchos vecinos por ahí, todo barrigón, sin problema, sin camisa en la cuadra. Cuando una dama jamás de los jamás quiere salir ni siquiera presentando el ombligo porque él no está aceptando el cuerpo que tiene. Entonces, a eso me estaba refiriendo. Sí tenía mucho que ver también con lo que estabas hablando anteriormente. Ujú. Porque de pronto la mayoría de las personas sufrimos por cuestiones así quizás banales, ¿sí? Pero sufrimos. Ahora, cuando hablamos de la intersexualidad, estamos hablando de un 1,7% de la población mundial que nace con dos genitales. Marcelo, dejemos este temita para después del corte. Vamos a un corte y ya regresamos enseguidita.
Comisariato Yari Zambrano, los mejores precios en nuestros marques, Bajo del Pechiche, La Pila, Colorado y San Mateo. Además, nuestro almacén principal en la avenida Metropolitana entre la calle Quito. Comisariato Yari Zambrano. Clínica Virgen de Monserrate. Atención las 24 horas del día con los mejores médicos de la provincia de Manabí. Dirección: Avenida Manta, entre calle Chimborazo y Sucre. Diseños María Belén, lo mejor en ropa deportiva y escolar a los más bajos precios. Además, diseñamos bordados. Estamos ubicados en la calle Chimborazo y 23 de octubre en Montecristi. Abogado Gabriel Anchundia, un profesional a carta cabal. Abogado Gabriel Anchundia, opción 2023. Publiar, todo en diseño para la imagen de tu negocio, con las ideas más impresionantes del mercado. Alta calidad en impresiones. Publiar, estamos ubicados en la calle Sucre en Montecristi. Consultorio jurídico gratuito de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, al servicio de la colectividad, como lo señala el Código Orgánico en su artículo 292. Los servicios que se brindan son alimentos, divorcios, violencia intrafamiliar, presunción de paternidad, familiar, mujer, niñez y adolescencia, ayuda a mujer embarazada, problema civil, laboral, penal en caso de víctimas menores de edad, contravenciones penales, servicios de mediación, consultorio jurídico gratuito de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Dirección: Oficina 301 y 302, Torre Centro, Banco del Austro. Metrodial, unidad de diálisis. Contamos con manejo integral de enfermedades renales, tratamientos en hemodiálisis, hemodiafiltración, diálisis peritoneal, hemoperfusión, laboratorio de planta, convenio con laboratorio para pruebas especiales, consulta externa en enfermedades renales, nefrología, nutrición, psicología, cardiología, ecografía renal, trabajo social. Metrodial, Centro de Especialidades Renales. Ubícanos en Manta, Portoviejo y Chone. Dirección: Manta, Barrio Las Acacias, calle 16 y avenida 40. Teléfono: 052-450-040. Estamos de vuelta, mis estimados oyentes, estamos de vuelta aquí entregando desde ya estos temas bastante interesantes, bastante importante, aquellos temas que a este momento queremos saludar a nuestros oyentes que en diferentes sectores de la provincia de Manabí se encuentran en sintonía. Así que felicidades también a las personas que a esta hora, cuando el reloj marca las 8 de la mañana con 4 minutos, se encuentran compartiendo este verdadero noticiero y ahora este tema importante que es como la salud mental, mi estimado Marcelo. Hablábamos acerca de, justamente, hablabas de este tema interesante y que deja mucha tela que cortar y muchas personas que todavía no aceptan realmente que la cultura tenga sus cambios. ¿Verdad? O aceptar las culturas diversas que teníamos, porque vuelvo a insistir en lo que mañana se celebra y debemos tomar conciencia de esto, es de la imposición, la conquista, ¿sí?, de una cultura sobre otras. A esto se le llama etnocentrismo, ¿sí?, cuando una etnia se hace hacedora de la verdad, ¿sí? Entonces el centro de la cultura es la cultura europea. Nos han hecho creer, digamos, que los parámetros, los que nos deben regir, son las creencias europeas. Entonces, este etnoeuropismo o etnocentrismo es algo que tenemos que empezar a desmistificar, a romper, porque nosotros ya teníamos culturas antes de la conquista y el genocidio que hubo en América hace más de 500 años atrás. Entonces, reconocerlo a esto y reconocernos como tal, porque tiene que ver con esta identidad, con reconocernos quién somos, porque tenemos que ver nuestras raíces. A mí me resulta a veces grotesco, por no decir gracioso, cuando alguien con rasgos indios, ¿sí?, dice que es de doble apellido europeo, ¿sí? Yeah. Y es un poco, parece un mal chiste, ¿no? Sarcástico, ¿no? Que alguien que se le está cayendo la cara, digamos, cobriza, digamos, bien de rasgos originarios, autóctonos, haga galardón de que tiene doble apellido de origen europeo, ¿sí? ¿Cómo hizo de ese título, no? Vaya a saber, ¿no? Porque al fin y al cabo son los vericuetos que va teniendo esta cultura de la conquista, donde hemos adoptado apellidos, ¿sí?
De hecho, los migrantes cuando venían a América, ya por 1900, vino así masivamente, en el registro, digamos, civil, cuando identificaban a un migrante, como no hablaba español, Lograban cambiarle de apellido. le ponían el apellido que le daba la gana, ¿sí? Entonces, no es que el apellido venga bueno, el apellido sí es de descendencia europea y todo lo que sea, pero ellos no. Yo sé porque le ubicaban el apellido que primero se le venía a la cabeza. O personas que de pronto, porque eran adictos al juego, ¿sí? Tienen apellido Game. Cambiaban de... Le ponían, fíjate los nombres que tenemos acá en Manabí, ¿no? Que somos campeones de ponerles nombres realmente insólitos, ¿no? Kovic Zambrano, por ejemplo. Kovic Zambrano, Cerdeño. Referencias a cantantes, artistas, O algún acontecimiento. acontecimientos, Argentina, Bolivia, o sea, esos nombres le ponen, o le saben poner todavía, ¿no? Entonces, en los apellidos también. Ibar Kovic Cedeño, Palma, por ejemplo, ¿no? Ha ubicado nombres así. Marcelo, pansexual. Pansexual, ¿a qué corresponde En a qué cuanto género, a qué inclinación? a la diversidad, ¿sí? Que se pueden decir de lo que es la orientación sexual, y ya estamos diferenciando identidad de género de orientación sexual, ¿sí? Decíamos que la identidad es cómo tú te ves, cómo tú te sientes, cómo tú te percibes, ¿sí? Puedes verte en el espejo y ver un cuerpo masculino, ¿sí? Pero sentirte como mujer, con rasgos femeninos. Entonces, esa percepción se llama identidad de género. Pero la orientación sexual nos está remitiendo entonces a un deseo sexual. ¿Cuál es tu preferencia, tu gusto de con quién quieres interactuar sexualmente? Entonces, ahí tienes esta serie de descripciones, que son varias, ¿sí? Las orientaciones sexuales, esas preferencias sexuales que podemos tener. Entonces, hay personas que pueden ser heterosexuales, bisexuales, transexuales, Pansexual. o pansexual. ¿Y pansexual qué Pangénero, significa? ¿qué significa pangénero? Pan significa todo. Todo. Vamos a, o sea, todo género. Entonces, todos los que pueden tener una identidad, ¿sí? Diversa, ¿sí? Como sexual, ¿sí? La orientación sexual que tengas. Entonces, no hay inconveniente de vincularse sexualmente con personas que sientan su cuerpo como mujer o como varón, o alternativamente, porque hay personas que viven su sexualidad alternativamente, sienten que un día es varón y otro día que es mujer, o al mismo tiempo sienten que es mujer y varón. Entonces, esa diversidad de percepciones y de orientaciones es lo que hoy hablamos y reconocemos que existen, porque cabe anotar, Ramiro, que siempre existió. No es que esto es una ideología que están imponiendo, que nos quieren hacer creer lo que sí nos impusieron las ideologías, ¿sí? Que el varón tiene que vestirse de celeste y la mujer tiene que vestirse de rosa. Yo considero que siempre existió, solo trataban de tapar esa realidad. Totalmente, lo que no nos gusta, ¿sí? Lo tapamos o lo destruimos, ¿sí? Porque al homosexual hoy en día hay países donde está penado por ley, con prisión o con la muerte, ¿sí? Entonces, fijémonos cómo no es solamente un pensamiento retrógrada, arcaico de nuestra etapa de la historia. En la actualidad seguimos teniendo pensamientos, religiones talibanes, fanáticas, que no permiten la diversidad, la diferencia. Hasta la dichosa intersexualidad en ciertos países, si viven, tienen que ser bajo una confidencialidad tremenda, porque son... estigmatizados. Sí, totalmente. La intersexualidad. Conocido, los oyentes van a decir, ¿qué es la intersexualidad? Lo intersexual, lo que nosotros conocíamos o conocemos como hermafrodita, que tienen los dos genitales. Ese es una persona intersexual. Las personas intersexuales también con aquellos cuyos cuerpos, cromosomas, son órganos reproductivos o genitales. Y todos dos habilitados, pues, ¿no? Ellos pueden fecundar como a una mujer, como a ella también la pueden fecundar porque también ovulan. O puede estar atrofiado, ¿sí? Mira, una vuelta leía sobre el caso de
una persona que tiene un problema en la columna y cuando empiezan a hacerle ecografía, tomografías, detectan que tenían una suerte de feto enquistado en la columna. O sea, había nacido en el mismo óvulo de la madre y estaba potencialmente para desarrollar un gemelo, pero no se desarrolló su hermano gemelo y terminó siendo absorbido por el mismo cuerpo. Lo hablábamos también de los siameses, ¿sí? Personas que crecen con el mismo cuerpo, pero dos cabezas, con dos cerebros, con dos identidades, con dos orientaciones sexuales diferentes, si quieres, pero el mismo cuerpo. Bueno, estas son las cosas que se dan en nuestra naturaleza, que no son enfermedades, porque este es uno de los temas a tener en cuenta y poder desnaturalizar o desmitificar, digamos, que siempre se tildó como enfermo. Se tildó como enfermo el intersexual, como se tildó de enfermo al homosexual, ¿sí? A todo aquel que pensara diferente, como el que pensara religiosamente diferente, ¿no? Porque la casa de brujas, ¿no? La Inquisición, buscaba matar todo aquel que no pensara como ellos. Y la enfermedad venía directamente de ellos. El pensar así es una enfermedad tremenda. Una proyección, como decimos nosotros, de ver afuera la maldad, ¿sí? Que tenemos dentro. Pero tengo saludos en este caso, Marcelito. Saludos ahí para Teresita Gómez, que nos está viendo, al igual que César Ibarcedeño. Y tenemos a oyentes también que nos escuchan desde Crucita la Bella, que se encuentran compartiendo también nuestros bellos temas, que estamos, dice, interesante la programación. Asimismo, internamente nos están escribiendo por acá desde 24 de mayo, de Olmedo, de Paján. También queremos agradecer a esas visualizaciones que a este momento nos están brindando ese valioso tiempo. Desde Texas, a Dianita Pullman también tenemos el saludo correspondiente. Alexia Lucas, que también nos está escuchando. Se ve bien en la pantalla, más o menos se llega a determinar se alcanza a divisar un poco. Algo. ¿Sí? Algo. Te voy a leer la tapa del libro de Cristian Robalino Cáceres. Dice, ¿es niño, es niña o ninguno de los dos? ¿Quién decide? Cristian Robalino Cáceres es un abogado ecuatoriano que ha investigado sobre la intersexualidad en Ecuador, porque ha visto la necesidad de poder defender a las personas y sobre todo a los más vulnerables, que son los niños, cuando no se respeta su derecho a la determinación. Como hablábamos, la determinación de culturas, ¿sí? Afroamericanas, asiáticas, todo lo que es el derecho, porque cuando hablamos de salud mental también hablamos de que debe ser un derecho la salud y que no está contemplado en la vida que llevamos. Entonces, lastimosamente tenemos que llevar a defender nuestros derechos, como lo hace Cristian Robalino, como abogado, asesorando a personas que no son respetadas en su diversidad cultural o de género, en instituciones, como mencionabas alguna vez, ¿no? En la escuela que le querían cortar el pelo a los jóvenes estudiantes, ¿sí? Porque se impone un criterio autoritario, impositivo, sin respetar los derechos civiles que tenemos todos los seres humanos, los derechos humanos. Efectivamente, Marcelo, situaciones bastante, vuelvo a decir, complejas por la cultura en la que vivimos, pero realmente poco a poco la humanidad tendrá que irse adaptando o aceptando estas situaciones que no es que se están dando ahora, han sido de siempre y que automáticamente han querido ocultarla. Con leyes en ciertos países, en otros lugares, en las familias mismo tratan de excluir a las personas con una inclinación sexual distintas, pero que la realidad no se puede tapar con un dedo, como se dice comúnmente. Así es. Entonces, por eso, poco a poco la colectividad debe de ir aceptando y aprender a convivir con las personas que tienen otro tipo de inclinación sexual y darse cuenta que quienes realmente tienen el problema mental no es aquella persona que tiene una inclinación sexual diferente, sino aquellos que no la aceptan. Así es, que generan justamente esa perturbación y a veces el desazón que lleva al suicidio de muchos jóvenes o adultos porque no encuentran la aceptación, primero de su familia, porque eso es fundamental, el apoyo de su familia, que lo reconozcan como ellos deciden verse, como también la
vida que eligen llevar adelante, porque eso hace la gran diferencia si tú apoyas incondicionalmente a tu hijo, más allá de lo que pueda elegir diferente de lo que era tu criterio, porque si no siguió la carrera que tú querías, o no siguió trabajando contigo porque eligió trabajar en otra cosa, respeta la decisión de tu hijo, apóyale. Lo conviertas en un mal profesional si quieres realmente hacerlo estudiar lo que a ti te hubiese gustado haber estudiado. Lo conviertes en un mal profesional porque no le va a gustar lo que estudió. Mal profesional, mal ser humano, porque va a seguir sufriendo y en ese sufrimiento, ¿quién puede realizarse plenamente? Nadie. Nadie. Vamos a seguir haciendo lo mismo que nos hicieron a nosotros, porque nos golpearon, nos maltrataron física o psicológicamente, lo vamos a hacer con nuestros hijos. Una vez que ya tengan ellos, el ser humano, identificado realmente su inclinación sexual, ya viene otro inconveniente que fue el que te hablé hace rato. ¿Qué hacer con las personas que psicológicamente o se deprimen o no aceptan realmente como son físicamente? ¿Qué hacer con ellos? Tanto los Que padres... se sienten acomplejados. En este caso ya no son los padres, ya como adultos. De pronto se descuidaron un poco, se engordaron, sea él o sea ella, y no se aceptan como son. Ya no es la cuestión de aceptación por cuestiones de género, es por cuestiones físicas. Y es una... Se detecta, Ajá. Ramiro, se empieza a detectar en casa y después se empieza a detectar también en la escuelita. O sea, la maestra cuando detecta que un estudiante no está respondiendo bajo el modelo que se está esperando, ya estamos viendo de que hay algo que está pasando. Entonces, No me entendiste la figura que te estaba... hay que ayudar a esa persona que viene transitando esa dificultad. Ya no es solamente que sea el padre que busca la ayuda o que la maestra que refiere esa ayuda. Ese joven tiene que también saber de que tiene derechos y que tiene la obligación de buscar ayuda para resolver este conflicto que se le ha planteado, que no es solamente interno, sino es externo. Porque cuando le hacen bullying, cuando le discriminan, le hacen sufrir, entonces nos confunde. Y para salir de esa confusión tenemos que buscar ayuda, porque cuando vienen a buscar ayuda psicológica, lo que hacemos es hacerles entender de que ellos no están equivocados en lo que sienten. Lo equivocada es la sociedad. La sociedad que quiere imponernos un modelo, un perfil, una característica que no coincide con nuestro propio deseo. Como decía Edward Bach, nuestra propia alma que está golpeando y deseando otras cosas. Y ahí viene el conflicto entre la mente y el alma. Efectivo. Señoras y señores, tenemos las 8:19 minutos. Tengo que saludar también a nuestros amigos en diferentes sectores de la ciudad de Montecristi, ciudad de Manta, Jaramijó, donde tenemos una gran sintonía. Asimismo, en diferentes puntos del mundo, diferentes provincias del Ecuador que se encuentran en sintonía a esta hora de la mañana. 8:19 minutos. La hora para ustedes, a los amigos que recorren diferentes calles y avenidas de distintas ciudades del Ecuador. Tengo que saludar también a nuestros amigos en Galápago. Allá tenemos también la bendición del Todopoderoso a cada uno de nuestros oyentes que les acompaña en sus diarias actividades que realizan. Es importante, ¿no?, de que ustedes durante el día también tengan la oportunidad de visualizar, en este caso, este tema de salud mental, que son muy, pero muy importante dentro de los distintos hogares y, por qué no, también de organizaciones, establecimientos educativos. Incluso hay docentes. Te cuento que hay docentes que también apuntan a marcar la cuestión de los estudiantes. Por ejemplo, en algún momento me decía un estudiante que existía un docente que minimizaba la actividad que los estudiantes realizaban. Lo cuestionaba, que si tenía o no de pronto una forma de escribir que no tenía el mecanismo adecuado para enseñar. Por ejemplo, tengo el caso de ciertos docentes que tengo conocimiento de ciertos docentes que, por ejemplo, tienen una manera de enseñar totalmente arcaica. Arrancarle la hoja a los estudiantes, por ejemplo. Eso es un mecanismo que estás marcando psicológicamente en este tiempo que la sociedad está abriéndose de a poco, marcándolo para su futuro. Entonces, no le estás dando una libertad para que ellos puedan aprender de un mecanismo actual. O sea, ellos están... Tú ves a un joven en la actualidad, a un niño en la actualidad, que tienen una mentalidad muy abierta con relación al crecimiento de la tecnología y a esa apertura que la sociedad mismo, la tecnología, le está brindando, que ellos puedan poco a poco, ¿verdad?,
recibiendo o aceptando una realidad del mundo, pero que existen ciertos docentes que todavía lo tratan de regresar hacia el pasado, no actualizándose con un mecanismo de enseñanza. Entonces, Ahí vamos. la preocupación no solamente sería en este caso de los estudiantes, sino también para los docentes que tienen esa forma de enseñar y que los va tratando de atrasar en una tecnología que les está brindando la oportunidad de aprender o de incluirse a una sociedad de una manera distinta. Y ahí, ¿quién está enfermo? ¿Sí? Porque al fin y al cabo, el que se mofa de que está sano, porque quiere imponer por la fuerza algo, está sufriendo la incapacidad de resiliencia, de poder adaptarse a los cambios de la vida, de las culturas. No podemos seguir pensando como hace 100 años atrás. Ha cambiado todo el sistema social en el que vivimos. Entonces, estar mirando el pasado, como fue nuestra niñez, digamos que ya no existe la niñez en la que nosotros vivimos, ya no existe la sociedad en la que nosotros vivíamos hace 50 años atrás. Ha cambiado todo, entonces si no nos adaptamos a estos cambios, no entendemos nada, no podemos ni siquiera ayudar a ese joven estudiante, como a nuestros propios hijos, si no nos ponemos en el lugar empáticamente de lo que están viviendo. Y en esto es una incapacidad, ¿sí?, del propio docente o del propio padre, en esa necedad de no entender la señal clara que le está dando el joven. Y No eso sé, es preocupante. Realmente en algún momento dije, bueno, a veces hay docentes, digo, los padres de familia como así no lo han denunciado. Y muchas ocasiones por evitarse inconveniente, a veces hasta por respeto, por factor tiempo, o sencillamente como que le dejan, bueno, es un año, tienes que soportarte a este docente y que siga, que siga con su mecanismo anticuado. Pero yo sí considero, en algún momento digo, bueno, los padres tienen que protestar y hacer que logre entender que está equivocado, que la tecnología ha brindado la oportunidad que todos tengan que actualizarse para tener una sociedad distinta, una sociedad diferente. Yo lo que voy es que le estás tratando de limitar ese amplio conocimiento que el niño lleva para aprender de una manera moderna, con una sociedad distinta, que vuelvo a repetirte, gracias a la tecnología también, porque la tecnología también ha aportado y seguirá aportando de manera positiva a una sociedad. Entonces no puedes permitir que un docente, en vez de subirse a la tecnología, tenga que seguir. Claro, le ha funcionado. Él dice, no, me ha funcionado, perfecto, le ha funcionado, pero es que tenemos que irnos modernizando, actualizándose. Todos los años, pero lastimosamente lo que tú estás haciendo referencia es que los docentes siguen repitiendo de memoria el mismo librito que aprendieron hace 20, 30 años atrás, digamos, y lo hacen de una forma aburrida además, ¿sí? Entonces no se actualizan y no tampoco están viendo cuál es su conducta, su actitud, porque lo que está reflejando, porque si tú no motivas al grupo al que estás enseñándole, no permites que haya entonces un seguimiento, porque la gente se te duerme, porque la gente entonces se distrae con cualquier otra cosa, porque no atrae su atención. Entonces estamos fallando también como educador, estamos fallando, digamos, como líder de ese grupo. Entonces deberíamos llamarnos, digamos, a renunciar a algo que no estamos capacitados de poder sostener. Pero como nadie quiere renunciar porque estamos aferrados, atornillados a un puesto de trabajo, porque necesitamos del dinero, pero después criticamos a los demás, ¿sí? Pero no vemos la paja en el propio ojo, ¿sí? Efectivamente, y luego decimos, los que tienen problemas son ellos y no nosotros. En este caso, te aseguro que si algún padre de familia va y le llama la atención a este docente, va a pensar que le quiere fregar la vida, le quiere molestar o cosas así, que sería como un obstáculo a sus enseñanzas, cuando en realidad el que tiene problema es él. Exactamente, y si tú escarbas un poquito, ese docente tiene problemas también en su hogar, tiene problemas en su vida, no resueltos. Entonces, cuando decimos, ve al psicólogo para poder chequear cómo estás, no es que estar loco para ir a pedir ayuda, para poder conversar como lo estamos haciendo ahora y poder analizar un poco con criterio cómo estamos viviendo, cómo estamos encontrándonos en el día a día, satisfechos o no con lo que estamos haciendo, y qué hacemos para resolverlo. Porque es ahí donde realmente estamos locos, cuando no hacemos nada por cambiar el tormento en el que vivimos.
Definitivamente. Señores, importante el tema. Tenemos las 8:25 minutos. 8:25 minutos. ¿Cómo se va el tiempo, Marcelo? El tiempo es el que nunca se recupera. Definitivamente. Queremos también enviarle el saludo a nuestros oyentes en el sector. Acá tenemos a Jacinto Gutiérrez García. Lo está viendo Jacinto Gutiérrez. Un saludo para ti, mi estimado Jacinto, que te encuentres en sintonía escuchando estos importantes temas. Las inclinaciones e identidad sexual es un tema que todavía en muchos hogares pues existe una especie de tabú y otros que definitivamente no lo aceptan de ninguna manera que llegue, y es algo que la sociedad mismo está pidiendo ese espacio, porque todos tenemos un derecho a esta sociedad, sea el papá, mamá, si tu hijo o tu hija tiene una inclinación, una identidad de género diferente, si el vecino, si tu compañero de trabajo, la aportación que ellos realizan dentro de su actividad es lo que a nosotros nos debe interesar. Marcelo. Gracias César, gracias Teresa, Jacinto, a todos los radioyentes, televidentes también, que están siguiendo el programa y que de una u otra manera están atentos porque están interesados, también están buscando esta respuesta, como también están comulgando, digamos, en esta opinión, este pensamiento, y que es tan importante que vayamos entonces generalizándolo para que podamos hablar, dialogar en el respeto entre todos, en la familia, como en el trabajo, como también en la escuela, ¿sí? Porque tenemos que hacer escuchar estas opiniones, este pensamiento que está por algo, vino para quedarse y no tenemos que tenerle miedo. Miedo a respetar, miedo a ser libres, ser autónomos, ser independientes en una relación social comunitaria que es fundamental, ¿sí? Porque solo entre todos sabemos todo. Efectivamente, mis estimados amigos, queremos entregarle el último de los saludos a los docentes del establecimiento educativo Aníbal San Andrés, que se encuentran por acá escuchándonos. También a la escuelita que nos mencionan del sector de la Ciudadela Montalbán. También están todo el cuerpo docente escuchando. Ahí está la licenciada Leti, ya estoy poniéndole la S, Letis. A la licenciada Leti, a ella y a todo el cuerpo docente de la escuela de la Ciudadela Montalbán. Queremos agradecer por la sintonía a esta hora de la mañana. Marcelo, en la parte final, la hora se nos ha ido volando como siempre. Pues tus palabras en la parte final, el saludo y asimismo el agradecimiento a aquellos que todos los martes escuchan este verdadero espacio. Gracias a Montecristi Radio Online, que nos permite tener este segmento para vos, César, Teresa, Rodrigo, todos los que están escuchando y viendo este programa, que podemos también repetirlo en la escuela, en distintas instituciones que nos quieran invitar para poder reflexionar juntos sobre estas temáticas tan importantes, porque vuelvo a decir, algo que es fundamental en nuestros jóvenes, en nuestros niños, que sean felices. Nada ni nadie nos pertenece, por eso hay que disfrutar cuando se puede y cuando se debe, y aprender a dejar ir cuando se tiene que dejar ir. Señoras y señores, buenos días, hasta el día de mañana. Namaste. Comisariato Yali Zambrano, los mejores precios en nuestros marques, bajo del Pechiche.